Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Las expectativas en el crecimiento de la economía colombiana para este año no se detienen. Si bien la comparación con el año inmediatamente anterior impulsa el crecimiento porque se da al compararlo con el peor año en la economía en la historia reciente del país y genera un efecto de rebote estadístico, también es cierto que el país viene con una nueva dinámica y el aparato productivo y el consumo interno han respondido. El más reciente pronunciamiento en torno a las expectativas de crecimiento lo hizo el Fondo Monetario Internacional y actualizó sus proyecciones globales de crecimiento económico para el 2021 y en el caso de Colombia las aumentó de 5,1% a 7,6%. La semana pasada el Banco Mundial subió su pronóstico de crecimiento para Colombia para este año de 5,9% a 7,7%. Sin embargo, algunos consideran que estos cálculos podrían quedarse cortos. Ya hay unas entidades que ubican el crecimiento por encima del 8%. Por ejemplo, el Banco de la República, que llevó su pronóstico al 8,6%, o JP Morgan, que lo ubicó en 9%. Algunos ya incluso han superado el rango del 9%. Uno de los mayores dinamizadores en el crecimiento de la economía ha sido el consumo privado, que durante las restricciones y cuarentenas pues estuvo bastante apagado. Para ver cómo avanza el gasto de los hogares y el consumo, nos acompaña tal vez uno de los expertos más importantes y conocedores de la dinámica del consumo en el país, el doctor Camilo Herrera, fundador de la consultora Radar. Bienvenido, doctor Herrera. Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cuáles han sido los resultados más recientes? Ustedes esta semana que acaba de terminar publicaron el gasto de los hogares en Colombia. ¿Cómo ha sido esa dinámica y un poco cuál ha sido como el comportamiento que ha tenido el gasto en Colombia en los últimos meses? A ver, el gasto de los hogares en Colombia viene por muy buen camino, pero eso hay que dividirlo en tres temas distintos. El primero es la magnitud. El mes pasado, los hogares gastamos 65 billones de pesos en bienes y servicios nuevos y usados. Porque una de las cosas que es importante entender de la dinámica de gasto en Colombia es que nosotros compramos carros usados, casas usadas, celulares usados, computadores usados, y eso hace que el tamaño del mercado del gasto de los hogares sea mucho más grande que el que se ve en el Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto solo mide en bienes nuevos y en servicios nuevos de una u otra manera. Entonces tenemos un crecimiento del gasto cercano al 10% frente al año pasado entre septiembre y septiembre, llegando este año a la pequeña cifra de 594 billones de pesos de enero a septiembre, lo cual es una cifra gigantesca. Pero en términos reales, quitando el efecto inflación, el crecimiento ya no es del 10, sino es del 5,2 en función de que tenemos una inflación que está creciendo y que ya llega a 4,51. Todos los hogares están comprando 5% más en términos de volumen, de cantidad de cosas, frente a septiembre del año pasado, y claramente ya estamos por encima de 2019, lo cual es una muy buena señal de la economía. Segundo tema, ¿de dónde está saliendo la plata? Hay un crecimiento en el empleo que lo ha registrado el DANE de manera importante, estando para el mes de agosto solo por debajo de 442,000 empleos frente a lo que teníamos en el año 2019, después de una caída gigantesca de 5,5 millones de empleos. Segundo, el crecimiento en remesas ha sido fundamental. La llegada de cerca de 750 millones de dólares mensuales por remesas a Colombia. Esto significa cerca del 3,2% del gasto de los hogares, que es más o menos 2,5 billones de pesos mensuales por remesas, lo cual se suma a ese mayor ingreso por empleos más remesas. Pero el tercer motor totalmente fuerte es la colocación de crédito. Esa colocación de crédito, tanto en créditos de consumo como hipotecario, como tarjetas de crédito, viene con unos crecimientos realmente importantes que se pueden, pues, a nivel de valor estimar cerca del 67% frente al año pasado. Claro, el año pasado cayeron, entonces aún estamos viendo esas cifras de rebote grandes, pero ya estamos en colocación crediticia por encima del 2019. Entonces, tenemos ingresos de los hogares creciendo, apalancados por más empleo, más remesas y más créditos. Y el tercer tema es la inflación. La inflación viene creciendo fuertemente y este crecimiento de la inflación nos afecta de diferentes formas. La primera es que en realidad la inflación ya le quitó un punto completo de capacidad de compra a los hogares frente a el aumento de los salarios que tuvimos este año. Los salarios aumentaron 3,5,
la inflación está en 4,51, evidentemente perdimos ya 1,1% de ese aumento del salario que no ha causado aún una caída del mercado. ¿Por qué? Porque se están creando empleos, porque están entrando remesas y porque se están colocando créditos. Pero el aumento de la inflación en Colombia viene más dibujado por el aumento de precios agrícolas o de alimentos, que no es solo local sino global, que hace que las personas de ingresos bajos estén resintiendo mucho más este golpe en la capacidad de compra. Lo que nos dice que ese crecimiento del 10% que usted me preguntó al comienzo, después de toda esta carreta que le eché, no es homogéneo. Ingresos medios e ingresos altos vienen creciendo con muy buena dinámica, pero los hogares de ingresos bajos en Colombia, que aún siguen golpeados por la pérdida de empleo y los fenómenos de los confinamientos del año pasado, están teniendo no solo un problema de empleo, sino un aumento de precios de los alimentos que complica de manera importante la dinámica de gasto de los hogares en este nivel de ingreso. Miremos cada uno de esos temas porque me parece muy interesante el planteamiento que usted hace. En el tema de empleo, si bien uno empieza a mirar que el empleo se ha ido generando, uno también ve que aumenta demasiado la informalidad. Y vamos a tener al final del año una discusión que va a ser muy sensible y es la del salario mínimo. Porque en el salario mínimo vamos a tener que discutir crecimiento de la economía, inflación y productividad. Y digamos, en esas tres variables está creciendo esa dinámica, pero obviamente en esa discusión pues los empresarios van a decir, oiga, un momento que aquí no podemos subir mucho el salario porque pues nosotros estamos también pagando la tributaria, como para poner en contexto. Pero además si usted sube mucho el salario mínimo, la informalidad va a quedar con una brecha muy grande, porque no van a tener ese acceso al empleo formal. Y obviamente el consumo también ahí podría afectar, si usted lo ve así. Digamos que hay varios temas complicados que usted está planteando. El primero es de la informalidad. Si bien está creciendo mucho más los nuevos puestos de ocupados en un escenario de informalidad y no de formalidad laboral, lo que estamos es retornando a los niveles que teníamos en 2019. No es que se esté creando mucha más informalidad en Colombia que la que teníamos en 2019. Esto es un lastre que tenemos de hace muchísimo tiempo, que claramente donde más se perdió el empleo fue en la informalidad, sobre todo en el comercio y particularmente en la parte de restaurantes y entretenimiento, que en la medida en que se han ido reactivando, pues han recuperado esa dinámica laboral. El restaurante de Doña Marta, que vende almuerzos ejecutivos cerca del edificio de semana, pues depende que la gente vaya al edificio de semana a trabajar de una u otra manera para poder vender esos almuerzos. Entonces, digamos que esas reactivaciones tienen esas afectaciones laborales en el marco de lo informal. Entonces, habría que pensar cómo formalizar esa fuerza laboral con una reforma laboral que tenemos embolatada hace demasiados años en Colombia. Segundo, lo que usted dice es cierto, Carlos. Tenemos una inflación alta, puede que acabe cerca del 5% este año, y esperemos que no más, solo del 5%. Y lo que dice el fallo de la Corte Constitucional de hace varios años es que el aumento de los salarios debe ser como mínimo la inflación más la productividad laboral. Y una de las cosas que es evidente es que nuestra economía este año va a terminar siendo más o menos la misma en tamaño que 2019, pero con menos empleados. Es decir, la productividad laboral es más alta. O sea, por simple matemática, la productividad laboral es más alta. Entonces, la base en la que el gobierno llega a esa negociación tripartita, que para mí es, yo no sé cómo decirlo decentemente, eso es un circo innecesario y realmente pues no refleja nada. Y ya voy a explicar por qué. Usted llega con una inflación del 5 y con una productividad de por lo menos el 1. O sea, no podemos pensar en aumento de salario mínimo inferior al 6% para el próximo año desde la norma constitucional. Y esa norma no la podemos volar. Entonces los empresarios, como ustedes van a levantar la mano y van a decir un 6% es mucho. Claramente para los costos de los empresarios es mucho porque están subiendo las tasas de interés, el aumento de la inflación indexa una cantidad de costos en las empresas, claramente tenemos un aumento de los precios internacionales de commodities y de los containers, digamos, para el sector privado es un dolor de cabeza, pero para el gobierno también. Porque si usted aumenta el salario mínimo un 6%, hay una cantidad de cosas que se afectan dentro del presupuesto nacional con ese aumento del 6%. Entonces, para ninguna de las dos partes es una buena idea subir el salario 6 o más por ciento de esto. Claro, los sindicatos seguramente van a sentarse en la mesa con una petición cercana al 10 o 15%, como lo han hecho en los últimos años, intentando tener un escenario de negociación. ¿Por qué digo que eso es un circo?
Porque es que lo que se negocia no es el salario en Colombia, se negocia es el valor de un salario mínimo, que obviamente está en un debate muy amplio en Colombia si se debe mantener como está o no, si se debe hacer regional, si se debe hacer por edades, si se puede hacer de formas totalmente diferentes, en adición a que nosotros volvimos el salario mínimo un precio en Colombia. Entonces hay una cantidad de cosas que están tasadas en salarios mínimos, por ejemplo, pagos judiciales, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre, peajes y otras cosas legales, donde el aumento del salario mínimo le sube una cantidad de precios adicionales. A lo que se suma que el grueso de las grandes empresas que están sentadas en esa mesa tripartita, pues es muy poco lo que pagan de salario mínimo sus empleados. Los sindicalistas claramente no reciben un salario mínimo y el gobierno sí está amarrado porque muchas de las cosas del presupuesto están medidas en cantidad de salarios mínimos. Entonces es una negociación que no habla del salario mínimo, sino del costo de muchas más cosas y por lo tanto casi siempre eso termina en un decreto porque básicamente el concepto de esa mesa es totalmente equivocado. Ok. Miremos el tema de los ingresos. Usted mencionó dos cosas que están funcionando relativamente bien. El tema de las remesas y el tema del crédito financiero, el crédito bancario. En el tema de las remesas, la dinámica se va a mantener y se lo pregunto por una cosa que usted acaba de mencionar. La inflación no es una cosa nuestra únicamente, es una cosa global. Y seguramente esa inflación en esos países de donde nos vienen los recursos va a pegarle al poder adquisitivo de las personas que están allá mandando plata a Colombia. ¿Se puede ver afectadas las remesas por eso? No creo, pero por otra cosa sí. Y aquí voy a decir una cosa que no me ha preguntado, pero que es incómoda y me perdonará don Carlos, pero pues yo no puedo dejar. Adelante, por favor. Yo prefiero que haya desempleo a que haya inflación. Yo sé que eso suena totalmente loco, yo sé que esto se va a volver redes sociales y me van a incendiar en las redes sociales, pero es que el desempleo, supongamos que se mantenga donde está en el 13% en Colombia, afecta al 13% de la población, lo cual matemáticamente no es cierto porque esto es solamente sobre la población económicamente activa. Entonces supongamos que afecta al 13% de la población. Entonces el desempleo me afecta un pedazo de la gente, mientras que la inflación me afecta a todo el mundo. La inflación afecta a personas de ingresos altos, de ingresos medios, con empleo o sin empleo. La inflación es una moñona muy peligrosa en la economía. Por eso en nuestra Constitución nosotros pusimos al Banco de la República encargado de mantener la capacidad de compra de los hogares, porque evidentemente es un dolor de cabeza ese tema. Entonces, para mí la preocupación de la inflación es ahorita el gran dolor de cabeza que tiene la economía colombiana, a lo que se suma la balanza comercial y el déficit fiscal, pero no me voy a meter ahorita en macro. ¿A dónde quiero llegar con eso? Los hogares no están sintiendo tanto la inflación porque vienen en una fase de recuperación y hay categorías que están en promoción. Entonces digamos que eso se alcanza a medio esconder, a excepción de alimentos, como usted bien lo menciona, es un tema global complicado. Pero el tema de las remesas, Carlos, sí es una preocupación grande. El grueso de las remesas no llegan a todo el país. Esto llega mayormente al eje cafetero, al norte del Valle, Antioquia, a los Santanderes, parte del Magdalena Medio. Y cuando uno mira los datos, uno ve un pico muy grande de crecimiento de remesas en dólares. Y existe una correlación muy clara, no estoy diciendo que esto sea científico, pero tiene sentido decirlo, que la gente que está recibiendo ayudas en Estados Unidos y está recibiendo ayudas en España por parte de estos gobiernos por la pandemia, están mandando esas ayudas a Colombia. Tan pronto Estados Unidos y España corten esas ayudas, las remesas se nos van a ver afectadas. Entonces tenemos que entenderlo como un ingreso temporal para los hogares que va a seguir siendo alto, puede quedarse en 600 o 550 millones de dólares mensuales, lo cual es muy bueno, pero no vamos a seguir en 750,000 porque evidentemente va a haber un recorte tan pronto los gobiernos hagan los recortes de ayudas que tienen que darse seguramente el otro año. Miremos el tema del crédito bancario. Y usted dice que se viene aumentando y todos sabemos que esto fue una crisis de salud económica, más no financiera, porque hay mucha liquidez en los mercados. Sin embargo, obviamente los riesgos de los bancos tienen que acotarlos frente a quién le va a prestar o no. Y si el desempleo se mantiene doble dígito para arriba, pues obviamente no va a haber mucha gente a quien prestarle plata, y las empresas que tuvieron que endeudarse con la pandemia y luego tuvieron que renegociar por tema de los bloqueos y demás, pues tampoco están en una situación muy fácil de enfrentar frente a recursos que necesiten para poder operar. Ese crédito bancario sí se puede irrigar todavía más, o el riesgo todavía es muy latente para que los bancos empiecen a soltar más plata. La respuesta va a ser un tanto oportunista, sí y sí. O sea, tenemos un momento de liquidez muy grande,
que no solamente es global, sino es local, pero con la ventaja de la banca colombiana. O sea, la banca colombiana tuvo un golpe muy duro en el 97 y en el 98, que hizo que se reformara estructuralmente hace 20 años. La gente se le olvida esto, que fue nuestra crisis hipotecaria. Y eso causó que de una u otra manera nuestras instituciones a nivel de riesgo estén relativamente bien protegidas. No estamos blindados, esa palabra no existe, no estamos blindados. De una u otra manera tenemos menos riesgos y la asignación de créditos que tenemos, desde el famoso SAR, que el Sistema de Administración de Riesgo Crediticio, ha reducido la exposición de los bancos a esto. Entonces los bancos están prestando bien, le están prestando al que es y hay liquidez para seguir prestando. Claro, esto va a tener un techo, y un techo no porque los bancos no tengan plata, sino que los hogares llegan a unos niveles de endeudamiento y de pago mensual de deuda, en el cual en este momento es cercano, en el agregado de la economía, cercano al 15% del gasto del ingreso de los hogares se va a servicio de deuda mensual, donde se pagan créditos de consumo, tarjeta de crédito e hipotecarios. Y esto históricamente rara vez ha pasado del 17-18%. Creemos que se va a quedar cerca del 16%, lo que hace que la cartera va a seguir creciendo de una u otra manera, pero no a la velocidad que creció en el año 2021. Entonces la colocación crediticia va a seguir bien. Pero hace que sumarle otra cosa, Carlos, que usted no planteó o me la planteó por debajo de cuerda y yo no la entendí, que es el tema fintech. El tema fintech viene creciendo con mucha fuerza, aumentando la bancarización y otras líneas de crédito que Colombia no tenía. Entonces, lo que está haciendo es aumentando el tamaño de la cartera de los hogares, ¿sí?, de una u otra manera en el país. Las personas de ingresos medios bajos y de ingresos bajos están pudiendo acceder a una cantidad de líneas de crédito, particularmente líneas de crédito de consumo, que les van a permitir seguir con esa dinámica de gasto. Entonces, hasta donde hay datos hoy publicados, el tema de cartera vencida o problema de mala cartera en Colombia no parece ser una preocupación de mediano plazo en el país. Estamos relativamente estables ante esto. Y digamos que la gran preocupación que tienen los bancos ahorita, de una u otra manera, es mantener sus buenos clientes. Porque a diferencia del resto de categorías, a los bancos no solo les gustan los clientes, sino los mejores clientes y compiten entre ellos. Entonces es muy probable que lo que queda de este año y el próximo año, lo que veamos es una guerra de compras de cartera muy agresiva entre bancos para quedarse con los mejores pagadores y los que están mejores calificados frente a las centrales de riesgo. ¿Cómo está viendo el tercer factor que usted mencionó? Es que me parecieron muy interesantes los tres ángulos que vio. El tercero, el de la inflación. Y se lo pregunto porque cuando uno mira las minutas del Banco de la República, el mismo banco reconoce que en el corto plazo ya nos desanclamos, como dicen los expertos, y esas expectativas de inflación al alza están muy elevadas. Sin embargo, en las mismas minutas hablan de que son efectos coyunturales. Pero cuando uno va a mirar, algunos analistas internacionales hablan de que no necesariamente es tan coyuntural y que podríamos estar entrando a una etapa más estructural de precios altos. ¿Usted cómo está viendo el tema de inflación y cómo le va a pegar el gasto? A ver, el tema de inflación hay que romperlo demasiado y hay que mirarlo con calma. Entonces la gente nos está diciendo, ¿por qué están aumentando los precios de los alimentos si ya pasó el paro? Esa es una de las grandes preguntas en redes sociales y que a mí me han llegado por diferentes esquinas. Y esto hay que contarlo en una historia larga. El paro afectó la distribución de muchos agrícolas en Colombia, pero el paro afectó la vida de muchos animales en Colombia. Caso particular, Valle del Cauca. Se murieron 12 millones de aves de corral, es decir, pollos y gallinas. Eso significa que el precio del pollo sube porque hay menos pollos y que el precio del huevo sube porque hay menos pollos. Volver a tener esas gallinas y esos pollos no es tan fácil. Hay industrias que cerraron y terminaron quebradas, hay una pérdida de capital que hace que de una u otra manera nuestra capacidad de producir ciertas cosas se haya visto lastimada por el paro. Pero en el año 2020, durante los confinamientos, lo que tuvimos fue un efecto contrario. Y es que no se podía producir porque la gente no podía llegar a las granjas o no podía distribuirse, no se podía hacer una cantidad de cosas y el precio de los agrícolas cayó de una manera muy fuerte. El mejor ejemplo, seguramente, Carlos, ustedes lo mostraron en la revista, yo no tengo la memoria para acordarme cuándo lo hicieron, fue que la gente salió a vender la papa a la calle. Al salir a vender la papa a la calle en las carreteras, lo que usted hizo fue bajar el precio de la papa un 50%. Entonces la inflación en Colombia el año pasado llegó a unos niveles muy bajitos, 1,6 es muy bajito, no sé si es el más bajo de la historia de Colombia, pero creo que sí, es uno de los más bajos que hemos tenido. Pero cuando usted vuelve a nivelar los precios de la papa, pues la papa pasa de costar 50 a costar 100 otra vez.
Entonces, cuando nos comparemos contra los precios de la papa el último trimestre de este año, frente a la mitad de precio que teníamos el año pasado, vamos a tener una presión inflacionaria en alimentos que se ve clara en papa, pero se va a ver en arroz, se va a ver en leche, se va a ver una cantidad de cosas donde las afectaciones del confinamiento tienen este fenómeno. La papa siempre es una de las cosas que mejor explica la economía colombiana a nivel de gasto de los hogares y ha sido siempre una de las preocupaciones del Banco de la República el precio de la papa. Entonces vamos a tener una presión de alimentos, pero a esa presión de alimentos se suma otro problema que es la trilogía. Tenemos un mayor costo de containers en el mundo, o sea, traer un container desde Asia hasta Colombia costaba $1.500, hoy puede estar por el orden de los $20.000, eso es un dineral. Segundo, el precio de los productos básicos, como usted lo menciona, está creciendo, donde está el maíz metido en esa lista. Entonces no solo tengo las gallinas muertas, sino que no tengo el maíz para que las gallinas puedan comer. Entonces el maíz me llega más caro. Y tercero, tengo una devaluación. Entonces no solo traigo un maíz que viene en un container más caro, sino que el maíz es más caro, sino cuando llega a Colombia tiene un precio mucho más caro. Entonces esto presiona el precio de los alimentos al alza. Seguramente esto tiene que estabilizarse durante el año 2022 y el año 2023 y volveremos a unos niveles de precios relativamente entendibles, tanto en containers como en productos básicos, y quizás la devaluación alcance a moderarse de alguna forma. Pero el problema es que esta inflación se gesta en el segundo semestre de este año. Aquí les cuento una cosa que yo no sé si para los que están escuchando esto es claro, y es que lo importante es en cuánto cierra la inflación en Colombia. Cuando la inflación cierre a final de año en un 5, en un 4,5 o el número que termine siendo, esa inflación se indexa hacia adelante. Porque salud crece un 5%, educación crece un 5%, los arriendos crecen un 5%, el salario mínimo, como lo decías, puede crecer cerca de un 6%, entonces se indexa hacia adelante la inflación y la cuota inicial de la inflación del 22 es alta porque todo comienza con un 5% creciendo de precios, o 6%. Entonces, a lo largo del año los alimentos van bajando de precio y hace que la inflación se reduzca, pero entonces solo hasta el segundo semestre del otro año vamos a ver que la inflación vuelva a entrar a rango meta más o menos. Entonces vamos a tener una presión de aumento de precios en el primer trimestre del próximo año que claramente se junta, desafortunadamente, pero que es inevitable, con el proceso electoral, por lo menos de la elección de Congreso en el país, lo cual va a causar una sensación de reducción de capacidad de compra muy importante en los hogares, que sin dudas, Carlos, va a ser parte de la discusión de la mesa tripartita de salario que debe comenzar en cualquier momento a discutir sobre ese tema. Entonces, la inflación va mucho más allá de varios temas que están interactuando en función de un fenómeno que claramente no es local, pero que la devaluación local lo profundiza. Ok, quiero detenerme en dos temas que usted acaba de mencionar. Uno, la crisis de contenedores. En algún momento hicimos una nota acá donde nos preguntábamos, ¿vamos a tener Navidad sin juguetes? Y es que la oferta internacional se está viendo complicada porque no hay muchos contenedores, el tema logístico se ha visto afectado por las restricciones que se han tenido en algunos países, particularmente en el tema de China, en la producción de algunas líneas de productos, pero además vamos a enfrentarnos con dos picos de consumo grandes, en el caso de Colombia con tres. Vienen los días sin IVA, viene el Black Friday y viene Navidad. ¿Vamos a tener suficiente producto para hacer eso? ¿O esos productos que van a llegar muy caros y de pronto pueden empezar a subir y a presionar el costo de vida en el país? A ver, son dos cosas distintas. Sí vamos a tener productos, tal vez no todos los que quisiéramos, ni la diversidad que necesitamos, y sí van a estar más caros porque el efecto de evaluación efectivamente esto lo causó. El grueso del comercio entendió lo que estaba pasando, hizo compras anticipadas sabiendo lo que podía ocurrir. Entonces esto hay que romperlo en dos temas. Uno, los 3 días sin IVA, y dos, la Navidad. Los 3 días sin IVA van a dinamizar de manera importante el comercio durante octubre, noviembre y diciembre en categorías que seguramente pueden ser anticipación de Navidad, pero no terminan siendo anticipación de Navidad en función que los hogares dependen de la prima en muchos de los casos para poder hacer los gastos de Navidad. Y hay gastos de Navidad que usted solo puede hacer hasta diciembre, como la compra de turismo, la compra de buñuelos, la compra de natillas. Eso no lo va a hacer usted en un día sin IVA en octubre. Sí puede anticipar electrónicos, sí puede anticipar ropa, puede anticipar electrodomésticos y seguramente algo de muebles y decoración, pero eso no va a ser el grueso del tema. Entonces, a nivel de inventarios, el comercio seguramente va a estar corto a nivel de
importados, pero la industria local está logrando reaccionar cubriendo parte de ese tema. O sea, el grueso de los textiles en Colombia son colombianos, juguetería, hay mucha juguetería colombiana y también hay otro tema, Carlos, y es que mucho de lo que hoy se está jugando en el mundo de entretenimiento de niños es más digital que físico, es decir, son software o juegos que se consumen en línea, lo cual claramente pues, va a tener una dinámica de no escasez, pero sí de aumento de precios. Otra cosa es la Navidad. La Navidad puede que sea una de las mejores Navidades que hayamos visto en la historia, porque básicamente lo que pasa es que la Navidad vuelve. El año pasado tuvimos una Navidad muy chiquita y la gente que de una otra manera quedó frustrada y quieren celebrar este año con Papá Noel, con Niño Dios, con natilla, con buñuelos, con todos los juguetes, y eso va a tener una dinámica muy importante en el comercio, favoreciendo, debido a toda esta crisis que hablamos internacional, a la industria local de manera principal. Y el otro tema que quería tocar alrededor del tema internacional es el dólar. Es decir, el dólar ha venido creciendo, nos asustamos un momento porque empezó a tocar la frontera de los 4.000 pesos, volvió a recontraerse y está ahí entre 7.000, 3.700, 3.800. ¿Usted cómo ve ese comportamiento del dólar y cómo le puede afectar al consumo? La verdad es que sí me toca pasar la pregunta porque yo para dólar soy realmente malo y Radar es realmente malo. Radar siempre decimos que el dólar va a quedar entre 2.000 y 6.000. Entonces así no tenemos mayores riesgos en torno a ese cálculo. Pero lo importante es entender qué está causando la devaluación. El grueso de la devaluación se está causando por la devaluación del dólar, no la devaluación del peso. Es decir, es la moneda norteamericana la que está perdiendo poder a nivel mundial, por lo tanto todas las monedas de la región estamos perdiendo poder. Es como el caso de Colombia. Colombia se devalúa porque muchos dólares salen hacia Estados Unidos o hacia otros países. En este caso, Estados Unidos le está mandando dólares al mundo entero, particularmente a China, a nivel de compra de productos y de servicios, lo que hace que el dólar haya perdido fuerza. Y a eso pues se le suma que nosotros tenemos que seguir importando una cantidad de productos del mundo entero, no solo a nivel de bienes finales, sino de bienes intermedios. Entonces, claramente estamos ante una presión de devaluación que va a seguir en Colombia a menos que exportemos más, que ya está pasando, lo cual es bueno, y sin contar petróleo estamos exportando más, y o dejemos de importar tanto, lo cual significa desarrollar ciertos sectores industriales en Colombia. Pero para cierre de año, lo que estoy planteando seguramente no va a pasar. Entonces, en la medida en que el mercado vea tranquilidad en Colombia, podemos estar entre los 3.700 y 3.800 pesos por dólar, con la volatilidad propia de una cosa que no es estable y que la mejor recomendación es no lo mire como estable ni lo mire un día sí y un día no, porque normalmente uno ve que Colombia es el país con la moneda más devaluada del mundo y en la siguiente semana Colombia es el país con la moneda más revaluada del mundo. Esa volatilidad que tenemos no vale la pena estar sufriendo tanto por ella. Y las empresas ya lo entienden, tienen coberturas de futuros en ese tipo de cambio y manejan los inventarios con juicio. Claro, los hogares quedan afectados porque hacen compras en línea y ahí es cuando tienen que de una u otra manera apalancar muy bien esas compras internacionales por medio de las mejores líneas de crédito que puedan para que el golpe no sea tan duro en el último trimestre de este año. ¿Qué tan fuerte ha sido la penetración del comercio electrónico después de la pandemia? ¿Será un hábito que va a permanecer o será un tema más coyuntural? ¿Usted cómo está analizando el tema del comercio electrónico en Colombia? Yo creo que hubo una aceleración muy importante. Los datos que nosotros vemos en Radar y lo que ha publicado el DANE, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, es que se duplicó la participación del comercio electrónico en el comercio. O sea, de todo el gasto que hacen los hogares, la mitad del gasto es comercio, la otra mitad es no comercio. ¿Qué es no comercio? Los arriendos, los servicios públicos, la salud y la educación. Pero todo lo que compramos en el comercio es la mitad del gasto de los hogares. Entonces, de los más o menos 800 billones de pesos que puede acabar el gasto de los hogares este año, 400 billones es comercio. Pero de esos 400 billones, solo el 3% es e-commerce. O sea, pasamos del 1,5 al 3, porque hay muchas categorías en las que aún no hay penetración de portales, no hay penetración en medios de pago y aún nos toca desarrollar mucho de estas categorías. A lo que se suma que nos inventamos el e-commerce a la colombiana. Ahí está Rappi, ahí está iFood, ahí está Linio, ahí está OXL, ahí está inclusive una cosa como Dafiti, que transformó desde hace mucho tiempo el tema de compras en línea en el país. Entonces, Colombia no es tanto una república Amazon como una república Mercado Libre. ¿Cuál es la gran diferencia? Amazon piensa como gringo, Mercado Libre piensa como latino.
usted puede regatear, usted puede comprar usados, usted puede subastar precios, puede hacer una cantidad de cosas que Amazon no necesariamente lo tiene tan claro como lo tiene Mercado Libre. Entonces, esto ha venido mejorando y va a seguir acelerándose y va a seguir tomando una dimensión importante, pero claramente a esto le falta aunque muchos portales colombianos se metan de frente en el juego a de verdad vender en línea para poder cubrir las necesidades del mercado y que tengamos una mayor cobertura de capacidad de pago de los hogares a nivel digital, lo cual nos devuelve al comienzo de la conversación. Y es que si usted tiene un empleo informal, pues es muy difícil que tengamos medios de pago formales para que el comercio electrónico crezca a la velocidad que quisiéramos. Para terminar, doctor Camilo, dentro de yo los llamaría riesgos frente que puede tener el consumo para el corto plazo, está el tema electoral para algunos, dado que cuando llega la época electoral, históricamente en Colombia, las inversiones se recogen, la gente se vuelve un poco más conservadora en términos de gasto y de alguna manera, pues en estas elecciones creo que hay mucha más aprehensión de lo que puede pasar. ¿Usted ve que el tema electoral le puede pagar al consumo, además con ley de garantías desde el punto de vista público? A ver, no es que le vaya a pegar demasiado al consumo. Elecciones tenemos cada 4 años. Y cada 4 años el gasto público crece. Lo que pasa es que se deja asignado desde el año anterior para poder hacerlo crecer y ejecutarlo pese a las leyes de garantías. Digamos, el tema de carreteras, el tema de infraestructura, esto siempre pasa. El último año del gobierno saliente hace una dinámica de gasto fuerte para terminar de cumplir su plan de desarrollo, más aún después de los confinamientos y pandemia, lo que va a hacer que la inversión el otro año, en el primer semestre, tenga una dinámica positiva vía gasto público. El gasto privado se queda un poquito más quieto, diciendo, venga a ver qué pasa con el panorama político. Pero ¿qué entiende el sector privado? Y aún no ha llegado a hogares. Que sin importar quién sea el próximo presidente, sea de izquierda, sea de derecha, sea amarillo, sea rojo, sea alto, sea bajito, sea lo que sea, el que entra a gobernar el 7 de agosto está amarrado al plan de desarrollo del presidente anterior hasta junio del 2023. Y a nivel de organismos de control y Banco de la República está casi que amarrado hasta 2025 si uno mira el detalle de los cambios y los periodos que hay ahí. Entonces, quien llega a ser presidente en Colombia, y no en este momento, históricamente, pues no, a excepción de las reelecciones de Uribe y de Santos, está básicamente con el contrapeso del gobierno anterior, para evitar que hayan grandes cambios en la toma de decisiones en Colombia. A eso se suma la Constitución Política del 91, que le da un margen de acción totalmente reducido al gobierno nacional a nivel de presupuesto de inversiones. O sea, de una u otra manera, la capacidad que tiene un gobierno de cambiar presupuesto en Colombia no es el 10%, porque el resto está amarrado constitucionalmente. Entonces, el gobierno que llegue no puede llegar a hacer lo que quiera. De hecho, yo no puedo entender, y perdóneme usted que es periodista y seguramente ha hecho esto, y pues obviamente no es contra usted el comentario, sino en general, yo no entiendo por qué seguimos midiendo los 100 primeros días. Un gobierno en 100 días no puede hacer nada, básicamente, no puede hacer nada, más allá de noticias. Entonces es un tema noticioso y si el tipo lo quieren o no lo quieren, esto es otra historia. Pero la gran situación es que quien sea el próximo presidente en realidad va a entrar a gobernar como dentro de 2 años de una manera fuerte, a menos de que tenga unas mayorías en el Congreso y pudiera llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual apunta a que no es posible por cómo se están viendo las elecciones. Entonces va a haber mucho más ruido emocional en redes sociales que cada vez nos afecta más que realmente un cambio político en el país. Sin importar quién quede presidente, básicamente la vía férrea, los rieles de nuestra Constitución no dejan que este bus se descarrile tan rápido. De repente nuestro tren o bus, el nombre que le quieran poner a esto, puede que pierda velocidad por ciertos temores, pero seguimos andando para el mismo lado. Ok, perfecto. Doctor Camilo, como siempre, es muy interesante conversar con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. No, Carlos, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia y a su equipo que está por detrás haciendo que esto pase. Muchísimas gracias. Mil gracias por acompañarnos en este programa de Dinero de Semana TV. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en la página semana.com. Nos vemos la próxima semana. Mil gracias.